Hola amigos, bienvenidos a otro videoblog de la serie La vida de un médico. He querido realizar un video complementario donde aclare algunas de sus dudas y veremos la relación que hay con la insuficiencia respiratoria y su manejo de medirla mediante el pulsioxímetro. Bienvenidos. La principal función del aparato respiratorio es el intercambio de gases entre el aire ambiente y la sangre, captación de oxígeno O2 y la eliminación de anhídrido carbónico CO2. La insuficiencia respiratoria se define por la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso, necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo. Clásicamente se define la insuficiencia respiratoria cuando en reposo, vigilia y respirando aire ambiente, la presión arterial de oxígeno PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio y o la presión arterial de CO2 PCO2 es mayor de 45 milímetros de mercurio. El aumento de la PCO2 por encima de 45 milímetros de mercurio se considera hipercapnia y la disminución del mismo por debajo de 35 milímetros de mercurio se define como hipocapnia. La presión parcial de oxígeno se considera normal por encima de 80 milímetros de mercurio, ya que variaciones por encima de ella rara vez afectan al juicio terapéutico y no modifican sustancialmente la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Por lo tanto, la hipoxemia se define cuando la presión parcial de oxígeno PO2 está por debajo de 80 milímetros de mercurio. La P2 normal puede variar en determinadas circunstancias, como son la presión barométrica, la posición del sujeto y la edad. Hay que tener en cuenta que es el CO2 disuelto el que determina la presión arterial en sangre de CO2, al igual que el oxígeno. Este CO2 disuelto constituye una cantidad mínima de CO2 transportado en la sangre, ya que el 95% va transportado por mecanismos buffer en el eritrocito. Sin embargo, es la porción disuelta la que determina el gradiente de presión entre el aire alveolar, sangre y tejidos, y es la tensión de CO2 la única determinante significativa del grado en el que la sangre acepta o cede CO2. Al igual que ocurre con el CO2, la mayor parte del contenido de oxígeno en sangre no se debe al disuelto, sino al que va unido a la hemoglobina, en una relación que se expresa gráficamente en la curva de saturación de la hemoglobina. La morfología de esta curva varía según el grado de afinidad existente entre la hemoglobina y el oxígeno, que está influenciado por los cambios de temperatura, acidez del medio y tensión del CO2. La hipoxia hace referencia al estado de los tejidos u órganos cuando el aporte de oxígeno es inadecuado, bien por disminución del aporte, aumento de las necesidades o cuando su utilización está interferida. Clásicamente la insuficiencia respiratoria puede clasificarse en hipoxémica parcial o tipo 1, cuando solo existe hipoxemia con normocapnia. La otra es la hipercápnica global o tipo 2, en la que existe hipercapnia además de hipoxemia. También la podemos clasificar según el tiempo de instauración, en insuficiencia respiratoria aguda, crónica o crónica agudizada. La medición del gradiente alveolar arterial de oxígeno sirve como índice de la eficacia del intercambio gaseoso. Según la afectación de dicho gradiente, se puede distinguir entre insuficiencia respiratoria con gradiente normal, que refleja afectación extrapulmonar, o insuficiencia respiratoria con gradiente elevado, que refleja patología pulmonar. La insuficiencia respiratoria puede producirse por los siguientes mecanismos: disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado, que constituye una causa infrecuente de insuficiencia respiratoria. Esta se suele producir en situaciones de altitud, en las que existe una disminución de la presión barométrica y de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente y por tanto una disminución de la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, con conservación del gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Otras situaciones, por ejemplo, en aquellas en las que el oxígeno es diluido por concentraciones de otro gas, como puede ocurrir en las minas, y en aquellas situaciones en las que el oxígeno es consumido por el fuego. Otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. Mediante la ventilación conseguimos que el aire ambiente pase a la membrana alveolo-capilar para efectuar el intercambio gaseoso. Esta ventilación alveolar depende del volumen minuto
y del volumen del espacio muerto, conceptos fisiológicos de la mecánica pulmonar. La mayoría de las situaciones en las que disminuye la ventilación alveolar son debidas a disminución de la ventilación minuto. Por tanto, la existencia de una hipoventilación pura conlleva a una elevación de la presión parcial de CO2 que es inversamente proporcional a la disminución de la ventilación. Las causas que pueden llevar a hipoventilación no suelen estar localizadas en el parénquima pulmonar y más frecuentemente son extrapulmonares. Otro mecanismo de insuficiencia respiratoria es la alteración de la difusión alveolo-capilar, es decir, el paso del gas O2 y o CO2 desde el alveolo al capilar o viceversa. Este intercambio de oxígeno y CO2 entre el alveolo y el capilar pulmonar se realiza fundamentalmente por un proceso de difusión pasiva y viene regulado por las leyes físicas de la difusión de gases. La hipoxemia producida por la alteración de la difusión pulmonar se corrige fácilmente con suplementos de oxígeno. El siguiente mecanismo es la existencia de cortocircuito o shunt. Se define por la existencia de un aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno durante la respiración de aire ambiente, debida a un cortocircuito anatómico derecho-izquierdo o por una perfusión continuada de unidades pulmonares no ventiladas, constituyendo un desequilibrio extremo de la relación ventilación-perfusión. No obstante, la causa más frecuente de la existencia de un shunt es la ocupación de los alveolos por fluidos inflamatorios o la telectasia de estos, por lo que la sangre que pasa por ellos no se oxigena. Esto es lo que ocurre en las neumonías, edemas cardiogénicos y no cardiogénicos y atelectasias. Y por último, desequilibrios en la ventilación-perfusión. Es el más importante ya que constituye el mecanismo más frecuente de hipoxemia en la mayor parte de enfermedades pulmonares obstructivas, intersticiales y vasculares. Una manera de evaluar el grado de severidad de las desigualdades ventilación-perfusión es midiendo la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, ya que a mayor diferencia, mayor grado de severidad de las alteraciones de la ventilación-perfusión. La existencia de las desigualdades significa que la ventilación y el flujo sanguíneo no concuerdan en diferentes regiones del pulmón, resultando ineficaz el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipoxemia? Dificultad respiratoria, la disnea, taquipnea o respiración rápida, incoordinación toracoabdominal, cianosis, coloración azulada de la piel, taquicardia, hipertensión, agitación, pulso paradójico y en casos severos hipotensión y bradicardia. Recuerden que la hipercapnia es un estado de peor compromiso de la función pulmonar. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Desorientación, obnubilación, flaking, movimientos finos de los dedos y manos, taquicardia, hipertensión y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. La disnea es el síntoma más importante en pacientes con insuficiencia respiratoria. El origen de la disnea es el aumento de la ventilación que intenta compensar la hipoxemia y que condiciona un aumento del trabajo respiratorio. Relacionado con la disnea está el aumento de la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios y la incoordinación toracoabdominal. La gasometría arterial es la prueba indispensable, imprescindible para diagnosticar la insuficiencia respiratoria. Además nos informa del grado de severidad de la misma, de la existencia o no de hipercapnia y de la existencia de alteraciones en el equilibrio ácido-básico, lo cual es imprescindible para determinar si la insuficiencia respiratoria es aguda o crónica, ya que en esta última se habrán desarrollado los mecanismos compensadores de la insuficiencia respiratoria y el pH será normal o casi normal. La pulsioximetría es un método no invasivo que permite obtener la saturación arterial de oxígeno y su monitorización continua, por lo que nos sirve para diagnosticar la insuficiencia respiratoria parcial tipo 1 o hipoxémica. No obstante, puede verse artefactada en casos de anemia importante, por ejemplo, anemia falciforme, bajo gasto cardíaco, vasoconstricción, por ejemplo, en casos de shock, hipotermia, hipotensión, deshemoglobinemia o uñas pintadas. En condiciones normales, una saturación de oxígeno del 90% corresponde a 60 milímetros de mercurio de presión parcial arterial de oxígeno. Pero hay que tener en cuenta que la morfología de la curva de saturación de la hemoglobina varía según el grado de afinidad existente entre la hemoglobina y el oxígeno, que está influenciada por los cambios de temperatura, acidez del medio, concentración intraeritrocitaria de 2,3-difosfolglicerato y tensión del CO2.
La hipercapnia, la acidosis y la hipertermia producen una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, por lo que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye y se facilita su liberación a los tejidos. Es importante visualizar la onda de pulso en el pulsioxímetro, que se puede ver reflejado como una onda normal, de baja perfusión, con artefactos o movimientos. Siempre tengan en cuenta todos los factores que he mencionado para realizar la buena lectura del pulsioxímetro y saber interpretar adecuadamente sus valores. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, que hayan entendido otros conceptos adicionales al valor del uso del pulsioxímetro y las ventajas que tiene la medición de la saturación de oxígeno en pacientes con algún compromiso de la función pulmonar. Recuerden, el pulsioxímetro debe ser usado en aquellas personas que tengan alguna alteración pulmonar o extrapulmonar que condicione una hipoxemia. Ya saben que el pulsioxímetro solo les dirá si el paciente tiene una baja saturación de oxígeno. Lo ideal es que la saturación de oxígeno esté por encima de 94%, que eso equivale aproximadamente a 80 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno. Una presión parcial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio ya nos indica hipoxemia, y por debajo de 60 milímetros de mercurio, es decir, por debajo del 90% de la saturación de oxígeno, ya es insuficiencia respiratoria y tendremos que determinar su causa para poderla tratar. En general, el oxígeno es el suplemento terapéutico necesario para la insuficiencia respiratoria, pero como hemos visto, el shunt puede que no mejore con el suplemento de oxígeno. Por eso siempre hay que valorar la causa de la insuficiencia respiratoria para poder enfocar el tratamiento. Bueno amigos, mil gracias, espero que les haya gustado. Aunque hay muchos conceptos técnicos, médicos, espero que haya aclarado también muchas de sus dudas. Recuerden, pueden escribir en los comentarios todas sus inquietudes que en la medida de mis posibilidades iré respondiendo. Gracias, apoyen este video, regálenme su like, suscríbete si no estás suscrito. Bueno amigos, mil gracias, su like, suscríbanse y dale a la campanita para que te notifique cuando suba un video. Hasta pronto amigos.